En 1521 se celebró un singular juicio en la ciudad de Besançon. El inquisidor Jean Boyce, que investigaba el caso, había ordenado que le trajeran a Pierre Bourgault y Michael Verdung. Los dos hombres fueron acusados de haberse entregado al diablo y de haber comido carne humana mientras estaban en forma de lobos. La confesión de Pierre Bourgault, apodado el Gran Pedro, y la de Michael Verdung, entonces prisioneros por herejía de brujería, fue registrada durante los últimos días de diciembre del año de 1521. En presencia de varios testigos, respondieron a los interrogatorios del maestro Jean, doctor en teología, del prior de los hermanos predicadores del Poligny y del inquisidor general de la fe ordenado en la diócesis de Besançon. 19 años antes, el día del mercado de Año Nuevo de Poligny, una tormenta tumultuosa había azotado la ciudad, una lluvia que no solo perturbó el buen desarrollo de la feria, sino que también hizo perder el rebaño del Pierre de Bourgault. Era pastor, de tal manera que le resultó imposible encontrarlo allí donde lo había buscado. Ayudado por algunos aldeanos, buscaba los animales cuando de repente, alejándose de los demás, se encontró con 3 jinetes vestidos enteramente de negro. El último, dirigiéndose a él, le preguntó: «¿A dónde vas, amigo? Parece que estás molesto y preocupado». Pedro le respondió: «Es verdad, mi ganado se perdió en la tormenta que acaba de llegar, y estoy desesperado porque no veo la forma de encontrarlo». El jinete le dijo entonces que tuviera valor. Le prometió que si estaba dispuesto a confiar en él, hablaría con su amo, quien lo ayudaría a encontrar su rebaño, que no sería debilitado por los lobos ni ninguna bestia. Podría recuperarlo intacto, sin que pereciera ni una oveja. Nuevamente le aseguró, probablemente para tentarlo mejor, que encontraría su oveja perdida y que le daría dinero. Pierre aceptó su oferta y prometió reunirse con él en el mismo lugar 4 o 5 días después. Desde allí, se unió a los demás aldeanos que todavía intentaban encontrar a sus animales. 4 o 5 días después, Pierre se presentó en el lugar acordado. El jinete negro lo estaba esperando y lo reconoció de inmediato. Cuando el hombre le preguntó a Pierre si había tomado una decisión, le pidió que se presentara. «Soy el sirviente del gran diablo del infierno, pero no tengas miedo». Entonces respondió el jinete. Entonces Pedro hizo un juramento de servir al diablo con la condición de que el diablo prometiera cuidar su ganado y velar por él. El mensajero del demonio le ordenó entonces renunciar a Dios, a la Virgen María, a todos los santos del paraíso, a su bautismo y a su comunión, lo que Pedro aceptó. Cuando terminó, el jinete extendió una mano negra y fría, como si estuviera muerta. Luego, cayendo de rodillas, Pedro honró a Satanás nombrándolo su maestro, quien le prohibió recitar su credo en el futuro. Pedro permaneció entonces al servicio del diablo durante 2 años, sin entrar nunca en una iglesia, excepto al final de la misa, o al menos después de la consagración del agua bendita que no tenía derecho a recibir por orden del diablo. Esto era lo que le había ordenado el siervo del diablo, cuyo nombre todavía desconocía en aquel momento. Sin embargo, hacia el final, le hizo entender que se llamaba Moifet. El hombre negro no le enseñó a Pedro cómo cuidar su rebaño. Así, el diablo parecía ser el único en defender a sus animales cuando aparecían los lobos y nunca les hacía daño. Sin sus ovejas que cuidar, a Pedro no le quedaba mucho trabajo y estaba empezando a casarse. Así que, algún tiempo después de descargar el heno que guardaba para su ganado, comenzó a asistir nuevamente a la iglesia y a recitar su credo. Vivió así durante 8 o 9 años, hasta que Michael Verdung le dijo que obedeciera a su maestro y fuera a visitarlo al lugar de encuentro. Pierre accedió, a condición de que el hombre de negro le diera el dinero que había prometido. Así que una tarde fueron juntos a un bosque cerca de Château-Charlon. Allí bailaron varios desconocidos a quienes Pierre no conocía. Cada uno sostenía una vela verde en la mano, que emitió una llama azul y perla. La siguiente vez, Michael le dijo que si quería creerlo, podían moverse tan rápido como quisieran. Pierre consintió con la condición de que finalmente le entregaran el dinero que le habían prometido, porque temía haber sido engañado.
Michael le aseguró que tendría dinero en abundancia. Le pidió que se desnudara y ungió su cuerpo con un ungüento que había traído. Hecho esto, Pierre pensó que realmente se había transformado en un lobo. Horrorizado, pudo ver sus 4 patas de lobo y su pelaje. Corrió tan rápido como el viento, lo que no hubiera sido posible sin su maestro, quien le guió y le enseñó cada curva y cada obstáculo. Sin embargo, en su forma de lobo, no podía verlo. El maestro solo se le apareció cuando recuperó su forma humana. Michael se había untado el cuerpo con el mismo ungüento y corría a tal velocidad que se volvió invisible. Después de pasar 1 o 2 horas transformados en lobo, volvieron a su forma inicial y sus maestros, Guillemin para Michael y Moifet para Pierre, les dieron a cada uno un ungüento. Pierre se quejó a su maestro del gran cansancio que sentía después de cada metamorfosis, tan grande que apenas podía moverse. Su maestro respondió que no era nada, pronto se sentiría completamente aliviado. Un día, después de haberse aplicado un ungüento en el cuerpo como Michael le había mostrado, de repente se le ocurrió la idea de morder con los dientes a un niño de 7 años. Cuando se acercó a él, el niño comenzó a gritar tan fuerte que el licántropo se vio obligado a huir lo más rápido posible hacia el lugar donde había dejado su ropa. Luego se frotó con algunas hierbas que Michael le había enseñado, lo que le permitió recuperar su forma original. Mientras estaban en la forma de lobos, él y Michael habían matado a una mujer que estaba recogiendo guisantes. Entonces llegó corriendo un tal señor de Chufne, pero no le hicieron ningún daño. También mataron a una niña de unos 4 años. La habían devorado por completo, excepto el brazo. Aunque la carne era extremadamente buena para el gusto de Michael, aunque apenas la había comido, el estómago de Pierre la había tolerado muy mal, según sus propias confesiones. También habían estrangulado a una joven, cuya sangre le habían chupado y comido en su garganta. Habían devorado la boca de su tercera víctima, sobre todo porque aquel día Pierre estaba hambriento. Los 2 hombres también recordaban haber matado en un jardín a una niña de 8 o 9 años, a la que Pierre había roto el cuello con los dientes porque a veces ella le había negado limosna, aunque él siempre había pedido ayuda en nombre de Dios. Luego Pierre mató una cabra cerca de la granja del maestro de Pierre Bongré. Primero lo mordió y luego le cortó el cuello con un cuchillo. Por alguna misteriosa razón, Michael podía transformarse en lobo cuando estaba vestido, pero Pierre tenía que desvestirse para transformarse. Además, no sabía qué pasó con su cabello cuando recuperó su forma original. El tiempo para su transformación era en ocasiones mucho más corto de lo que esperaban, y no siempre necesitaban hierba para volver a sus formas humanas. Pierre y Michael afirmaron que se apareaban con los lobos con placer y voluptuosidad, como si hubieran sido sus esposas. También afirmaron que les habían dado un polvo de color ceniza. Cuando se lo frotaban en brazos y manos, podían matar a todos los animales que tocaban. Es necesario recordar que para estos 2 hombres, al ser interrogados por separado sobre los mismos hechos, a veces habían respondido cosas contrarias. Sin embargo, Pierre Verdugo y Michael Verdun fueron condenados a ser quemados vivos. Posteriormente se colgó en la iglesia de Poligny un cuadro que los representaba para recordar a todos los que lo vieran las malas acciones de las que eran capaces los hombres bajo la influencia de Satanás. En esta pintura, los 2 hombres vestían la forma de hombres lobo, y su pata derecha estaba exclusivamente armada con un cuchillo. Otra versión de esta historia cuenta que, en 1521, James Boyne, inquisidor de Besançon, acusó a Philibert Monton, Pierre Verdugo y Michael Verdun por haber hecho un pacto con el diablo y licantropía. Estos hombres fueron conocidos como los hombres lobo de Poligny. Estos hombres estuvieron bajo sospecha cuando un viajero que pasaba por la zona fue atacado por un lobo. Mientras se defendía, fue capaz de herir al lobo. Esto provocó la huida del animal. El viajero siguió el rastro del lobo herido y llegó hasta una cabaña donde encontró un residente local, Michael Verdun, bajo el cuidado de su esposa, que estaba curando una herida recién hecha. El viajero notificó a las autoridades de lo sucedido. Michael fue detenido y bajo tortura admitió que él cambiaba de forma y se convertía en un aterrador hombre lobo. También reveló los nombres de sus 2 cómplices que, al igual que él, eran hombres lobo, así como también confesó los terribles crímenes
y sus prácticas de canibalismo. Los 3 hombres fueron ejecutados de inmediato. Si ponemos atención en esta pequeña historia, bien podría ser lo que ocurrió antes de lo que te acabo de contar. Y bueno amigos, hasta aquí el video. Si les gustó, no olviden dejar su manita arriba y compartir el video si es que lo desean. Activar la campana de notificaciones para que se les avise cuando subamos un nuevo video. También no olviden suscribirse a este canal. Por mi parte, esto sería todo. Nos vemos hasta la próxima.